Bienvenidos sean todos a nuestra plática del día de hoy, los papilomavirus maestros de la infección intraepitelial. Para el equipo de Piomegen, siempre es un placer estar con ustedes en estas webinars. Comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? El webinar del día de hoy será sobre los papilomavirus maestros de la infección intraepitelial. Comencemos haciendo una descripción de la estructura y de las características moleculares de los virus del papiloma. Miren, como pueden ver, como cualquier virus, el virus del papiloma está formado por una envoltura de proteínas que en su interior tiene algún tipo de material genético. Esta información, en este caso, es ADN y forma parte de un minicromosoma circular. En la siguiente diapositiva podemos ver una caricatura que nos ilustra mejor las características estructurales del virus. Como pueden ver, esta envoltura, que en el caso de los virus se le conoce como cápside, está formada principalmente por la proteína marcada en verde, que es la proteína L1, que en realidad aquí forma una estructura pentamérica, a la cual se le asocia una segunda proteína que también forma parte de la cápside, que se reconoce con el nombre de L2. Esta proteína L2 es muy importante para el reconocimiento de la célula que va a infectar el papilomavirus. En su interior tiene un cromosoma o mini cromosoma, está formado por ADN, es circular, y una de las primeras sorpresas que podemos resaltar es que está organizado y condensado con nucleosomas. Como pueden ver, estos están formados por proteínas histonas y por lo tanto son nucleosomas. Esto nos va a indicar de alguna manera la intimidad, la semejanza que guarda con los cromosomas de las células hospederas de nuestro cuerpo cuando los virus nos infectan. Por otra parte, otra característica que también es muy importante resaltar es la ausencia completa de cualquier enzima polimerasa que replique a esta información genética, lo cual también nos muestra la dependencia que va a tener para hacer múltiples copias del virus, de la maquinaria, de las ADN polimerasas, de las células hospederas que el virus infectará. Ahora, otro aspecto que también es muy importante resaltar es que este importantísimo grupo de virus que están contenidos en una familia, los papilomavirus, es una familia muy exitosa de virus que están presentes en la biosfera. Si ya de por sí en algunas otras pláticas he tenido la oportunidad de comentarles que al planeta Tierra le deberíamos de llamar planeta virus, pues los papilomas son parte muy importante y un grupo muy amplio y bien representado de esta clase de virus en la biosfera. La taxonomía siempre es un reto, la taxonomía molecular de los virus es todavía más, no hay un acuerdo, hay una intensa discusión en los grupos de biólogos moleculares y virólogos. Sin embargo, existe un consenso, digamos, más o menos logrado a través del Centro Internacional de Taxonomía Viral, que agrupa a esta familia en 5 grandes géneros que están aquí marcados en colores. Vean, por un lado tenemos a los mu papilomavirus, a los new, que son familias muy pequeñas, a los alfa, a los beta y a los gamma. Aquí es muy importante señalar que todos los virus que infectan a humanos, que se conocen como papilomavirus, están representados en la familia alfa. Se han reconocido hasta el momento aproximadamente unos 450 tipos de virus del papiloma humano que son capaces de infectar a las personas, ¿no? Estos virus, sin duda alguna, ya estaban presentes en prácticamente toda en los ancestros de los vertebrados, en toda la genealogía de los vertebrados, lo cual nos muestra de alguna manera que han tenido tiempo evolutivo suficiente para convertirse en unos especialistas y en unos grandes maestros de la infección de los epitelios.
Por supuesto, también señala de manera muy importante que nuestros ancestros evolutivos ya eran infectados por varios de estos tipos. Ahora, también es importante señalar que muy recientemente se ha identificado un beta virus del papiloma que es capaz de producir cáncer de piel en humanos, aparentemente bajo la exposición de prolongadas horas de luz ultravioleta. Entonces, no solamente es la presencia del virus, sino también es la luz ultravioleta, pero es de destacar. Sin embargo, vuelvo a recalcar que desde el punto de vista clínico, los importantes están presentes en este género, que es el género alfa. Ahora veamos un poco más a fondo estas características del género alfa. Este género alfa, aquí vemos representados 65 virus del género alfa que están marcados por la homología de la proteína E7. Los podemos clasificar en 14, en 14 especies que va del alfa 1 a la alfa 14. Como pueden ver, aquí tenemos del alfa 1 al alfa 14 y todos están relacionados con algún tipo de enfermedades en humanos. Desde aquellas que son muy simples, como pueden ser las verrugas o papilomas comunes, las que se forman en los niños, por ejemplo, en el jardín de niños, en las palmas de las manos o de los pies, las cuales por lo general en términos de algunos cuantos meses se retraen, eso quiere decir que el sistema inmune las puede identificar y las puede combatir rápidamente, hasta otras que son un poquito más delicadas desde el punto de vista clínico, como verrugas genitales, y estas que están acá, que es muy importante, que producen diferentes tipos de malformaciones y lesiones precancerígenas, hasta aquellas que desarrollan cáncer. Y no solamente es cáncer del cuello uterino en el caso de mujeres, sino cáncer en hombres y mujeres del área anogenital y orofaringia. Ahora, en estos 65 alfa coronavirus, digo, perdón, alfa papilomavirus, ya me ando confundiendo con los coronavirus, podemos observar que están clasificados en varios colores. Miren, los que están en negros son eh, virus del papiloma humano que son clasificados como de bajo riesgo. Es decir, que existe mucha evidencia científica que estos o la infección con estos virus no desarrolla lesiones malignas. En cambio, los que ven en rojo son clasificados sin lugar a dudas como virus de alto riesgo. Es decir, que atrás de todo proceso carcinogénico, cuando hacemos una exploración a través de la genómica y tipificamos, encontramos dos cosas. Evidencia de que están presentes virus de esa familia, principalmente, por ejemplo, virus del papiloma humano 18 y 16, en el caso del cáncer de cuello uterino en mujeres, que prácticamente el 70%, o eh, algunos otros virus que siempre que son clasificados de alto riesgo. Entonces, en todo proceso carcinogénico está presente alguno de estos virus, ¿no? Eh, y los otros que ven ustedes en anaranjado, pues son virus que podrían ser clasificados o no de alto riesgo, pero nos hace falta mayor evidencia científica. De aquí entonces parte un aspecto que es muy importante, que es la genotipificación de las variedades que están infectando a una persona. No basta con decirnos si están infectados o no, sino que una vez que tomamos la muestra, lo mejor sería tratar de buscar de manera más precisa cuál es la genotipificación del virus, o sea, de qué tipo de virus estamos hablando para saber si estamos hablando de uno de alto riesgo, uno de posible alto riesgo o uno que claramente sea de bajo riesgo, ¿no? Muy bien, cuando nosotros estamos interesados en conocer las características o las propiedades fisiopatológicas a nivel molecular de algún microorganismo, pues lo recomendado es hacer ciencia y secuenciar, hacer genómica funcional y secuenciar
para conocer la estructura molecular del virus, ¿no? Aquí podemos ver que hemos seleccionado un virus del papiloma humano 16, es decir, de los principales virus carcinogénicos pues, que desarrollan lesiones, ¿no? Y podemos ver que tiene un genoma formado de ADN, como ya lo habíamos mencionado, relativamente pequeño, de 8 kilobases. Aquí está formado por 7.904 pares de bases, ¿no? Y tenemos dos marcos de lectura abiertos, esto quiere decir que son promotores a partir de donde se produce las proteínas. Y podemos observar que el producto génico, o sea, las proteínas que codifica este genoma, están clasificadas en tres grandes grupos. Las primeras, que son importantes para la replicación inicial y la transcripción temprana, es E1, E2, E4 y E5. Estas cuatro proteínas se transcriben rápidamente, se llaman tempranos, genes tempranos. La E viene de early en inglés, ¿no? De genes tempranos. Ahora, posteriormente, un poquito más adelante, viene la transcripción de un segundo grupo de genes que está controlado por este promotor, que son dos proteínas diferentes, E6 y E7. Estas dos proteínas son importantes para los virus carcinogénicos porque son identificadas con toda profundidad. Hay toda clase de evidencia científica muy sólida que tienen actividad de oncoproteínas. Es decir, que finalmente, si un virus es carcinogénico, no depende de la actividad bioquímica de estas dos proteínas, E6 y E7. ¿Ok? Y finalmente tenemos un par de genes más que se llaman tardíos, la L viene de late en inglés, que es el E1 y el E2, que como ya marcamos en la figura anterior, pues son los que producen la envoltura del virus, la cápside. ¿Ok? Ahora, si hacemos un ejercicio de comparación y contrastación y vemos los 5 géneros que forman a los papiloma virus, pues vemos que prácticamente tienen una organización genética y una constitución de proteínas muy parecida, ¿no? Todos tienen estas proteínas que hemos marcado en la diapositiva anterior. Y aquí además marcamos algo que es muy interesante y que es importante señalar. Vemos las características genómicas de los alfa, que son carcinogénicos, como por ejemplo el BPH11 y el 18, uno de bajo riesgo y uno de alto riesgo. Este no es carcinogénico y este sí es carcinogénico. Y lo pongo así para señalar que incluso los que no son carcinogénicos, o sea, los virus del papiloma humano de bajo riesgo, también codifican para la proteína E6 y E7. Solamente que en este caso tienen una estructura diferente, es decir, su secuencia primaria no es la misma. Y si la estructura primaria de la proteína no es igual, la estructura terciaria tampoco y tampoco su función. Es decir, que lo que difieren es en la actividad bioquímica de ambas proteínas, lo cual tendremos que explicar con un poquito más de profundidad a continuación, ¿no? Un poquito más adelante. Muy bien, aquí tenemos en esta tabla pues un resumen de lo que hacen las proteínas. Vean cómo tenemos dos grandes conjuntos de proteínas, las estructurales y las no estructurales. Las no estructurales, estas que ven aquí, están relacionadas con la replicación temprana y la transcripción de genes. Esta que ven acá para los genes tardíos, que son estos dos, ¿no? Habría que resaltar la importancia que tiene E6 y E7, que ambas son oncoproteínas porque degradan genes supresores de tumores. Recuerden que estos genes supresores de tumores son muy importantes para evitar que una célula se convierta en maligna. En el caso de 6, pues la proteína que destruye es este maestro, que es un regulador de la transcripción, es un factor transcripcional que lo que hace es inducir apoptosis, mientras que 7 lo que hace es degradar otra proteína supresora de tumores que se conoce como la proteína del retinoblastoma, que lo que hace es que es un interruptor molecular que detiene, es un freno que detiene el ciclo celular entre G1 y S. Esa es la fase de síntesis que replica el ADN y por lo tanto tener un freno es conveniente para evitar que ese material genético esté replicándose en exceso y por lo tanto pueda acumular mutaciones. Recuerden que el cáncer finalmente depende de, en primer lugar, una acumulación de mutaciones y en segundo lugar, algo que lleve a un proceso más profundo
que es la inestabilidad genómica, ¿ok? Ahora, finalmente, 5 también es muy importante porque este es un factor transformante de la actividad de 6Y7 y también está involucrado en la inestabilidad genómica. Entonces, también resulta una proteína de interés. Ahora, si nosotros hacemos una revisión rápida del ciclo de vida prototipo clásico de un virus, digamos que prácticamente el 90% de los virus en la biosfera lo que hacen es infectar una célula hospedera para hacer múltiples copias de sí mismo. El virus es un patógeno que fuera de la célula no tiene actividad metabólica, no se puede replicar, requiere entrar a la célula. Una vez que entra a la célula le presta su maquinaria molecular para replicar su genoma, se transcriben y se traducen proteínas virales, las cuales se ensamblan junto con el material genético del virus, de tal forma que esta célula se convierte en una fotocopiadora de múltiples partículas virales que posteriormente son expulsadas para infectar a otras células. Esto pone el dedo en la llaga en lo que resulta fundamental para nuestra plática de hoy. Y es que estos virus son principalmente replicativos intracelulares. Entran en una célula y salen en la misma célula. Y aquí viene la primera sorpresa con respecto a los virus del papiloma humano, o en general para todos los papilomavirus. Pues resulta que son unos maestros en infectar, pero no infectan una célula, sino que se aprovechan de las capacidades de mantenimiento de los epitelios. Pongamos un poco como antecedente a qué me refiero con esta capacidad regenerativa y de mantenimiento de los epitelios como una comunidad, como un tejido, como una comunidad celular. Miren, por lo general en la parte de arriba, este epitelio estratificado pues está formado por unas células que están cornificadas, que ya están muertas y que están expuestas al medio ambiente extracelular, el cual tiene pues una fuerte características abrasivas, tanto químicas como físicas. Por lo tanto, aquí se están perdiendo constantemente células de descamación. Para poderlas mantener, requerimos una máquina de celular que esté manteniendo al tejido en general. Esto ocurre en la parte de abajo, que es una capa de células basales que contienen nichos formados por células que son células madre. Estas células madre por lo general están dormiditas, es decir, tienen un arresto de su ciclo celular y algunas señales extracelulares hacen que el ciclo celular se active. Por lo tanto, esta célula entra al ciclo celular, replica su ADN y lleva a cabo mitosis. De las dos células que se producen por mitosis, una se recicla al nicho, de tal manera que este tipo de división se conoce como asimétrica, y esta regeneración es fundamental para evitar que el nicho de células madre se agote. La otra célula empieza a abandonar su camino hacia acá. Entonces hay un camino muy importante de diferenciación celular. Aquí nacen, aquí es el cunero, aquí ya están los bebés, y estos bebés lo primero que hacen es tener ciclos celulares muy rápidos, que por lo general involucran el doble de velocidad, y entonces hay una mitosis muy activa que está recuperando las células que se están descamando acá, ¿no? Hasta que finalmente por acá lo que tiene que empezar a ocurrir es un proceso de diferenciación celular, es decir, que en este proceso el ciclo celular se debe de detener, y al detenerse tiene que haber un proceso de diferenciación. En este caso lo que ocurre es que estas células se expresan en grandes cantidades queratina, se queratirocinan, que se les llama cornificación, y no mueren por apoptosis. En algunos epitelios lo que ocurre en vez de este proceso, pues es apoptosis finalmente, ¿no? Que es algo muy parecido. Ahora, de esto se apropia justamente los virus del papiloma humano, por eso son maestros en la infección, y este tipo de infección no es una infección celular, es una infección de todo el tejido, es una infección intraepitelial. Es importante nada más resaltar que en el ciclo celular, vean cómo tenemos una célula que puede ser una célula madre. Estas son expertas en salir del ciclo celular a G0 cuando no hay condiciones para llevar a cabo otra mitosis,
o bien en procesos de diferenciación y también en entrar, ¿no? Y tenemos una serie de puntos que se llaman check-ups, o sea, puntos de chequeo, en donde podemos ver si la integridad, las características de las células son las adecuadas, si hay suficientes nutrientes, si hay condiciones para que se replique el material genético. Entonces, justamente aquí es donde hay una de estas puntos de chequeo que son muy importantes para evitar que haya una replicación excesiva, ¿no? Es un freno, si rompemos este freno, entonces el ciclo celular puede se puede convertir a la célula en hiper productiva, ¿no? En un epitelio hiperproliferativo. Acá tenemos otros puntos de chequeo. Este de acá es otro muy importante que nos muestra la integridad del genoma para llevar a cabo la mitosis. Muy bien, entonces ahora veamos con estos antecedentes qué ocurre en el ciclo de vida del BPH. Lo primero que ocurre es que el BPH ingresa a la estructura de los epitelios estratificados a través de de lesiones. La infección no es arriba. Recuerden que este es el medio externo, acá están los tejidos y aquí hay una membrana basal. El virus tiene que ingresar para infectar a estas células que son células madre. Por lo general son queratinocitos. Una vez que el virus logra la interacción con la membrana basal, como lo pueden ver en esta amplificación, hay evidencia sólida que demuestra que la interacción de L1 con proteínas como el colágeno tipo 4 y la fibrina provoca un cambio de conformación alostérico que expone a la proteína L2. Y una vez que está expuesta a la proteína L2, una combinación de L1 con L2 con el receptor de la célula madre, que son estas, permite el ingreso a la célula. Una vez que el virus entra a la célula, esa célula no va a producir más virus. Se libera el minicromosoma y ese minicromosoma viaja al núcleo, se agrupa a una estructura que se le conoce como cuerpo nuclear, hay varios, y en ese cuerpo nuclear se queda como episoma. Estrictamente un episoma es un minicromosoma que no está integrado a los cromosomas propios del patrimonio genético de nuestras células, sino queda sin integrar. Ahora, a partir de ahí, la única forma que tiene de replicarse ese genoma viral es a través de la replicación del genoma de toda la célula que esté infectando. Es decir, que estas células se tiene que estar induciendo a que lleven a cabo constantemente mitosis a través de procesos hiperproliferativos. De ahí podemos entender entonces la importancia que tiene la expresión de genes. Vean cómo se va dando la expresión de genes. Señalábamos que E1 y E2 es importante para la primera replicación. Luego, 5, 6 y 7 es muy importante aquí para mantener un estado hiperproliferativo. En los virus del papiloma humano que no son cancerígenos, pues este estado hiperproliferativo puede crecer un crecimiento normal propio de una verruga, por ejemplo, ¿no? Que después, si el sistema inmune la identifica la infección viral, puede ser aclarada o retraída, ¿ok? Ahora, posteriormente, en la medida que esto va avanzando, estas células que están acá tienen que empezar a desdiferenciarse, es decir, a tener un estado no diferenciado. ¿Para qué? Para seguir promoviendo que se dé la división. Al virus, diciéndolo antropocéntricamente, le está mandando señales, hay una comunicación bioquímica cruzada, un crosstalk, un diálogo constante que le está indicando a las células del epitelio que estén llevando mitosis de una manera más acelerada, más constante, más seguida, porque eso le conviene para la replicación viral. Ahora, finalmente, cuando este virus llega a estos estratos, por ejemplo, el estrato granular, llega ya en una situación poco diferenciada, no se están cornificando como se cornifican acá, y en ese momento se induce la expresión de L1 y L2 para formar virus que ya están encapsulados por la cápside viral y puedan ser liberados, ¿no? Aquí me llamó la atención un par de artículos que mencionan que en realidad la liberación del virus es con todo y el contenido de la célula. Se libera el virus a través de las células escamosas y eso hace que el virus tenga una mayor estabilidad biofísica y por lo tanto pueda infectar más fácilmente, ¿no?
Muy bien, ahora, como podemos observar, aquí hay células presentadoras de antígenos que son capaces de identificar la presencia del virus y esto puede ocurrir mandando señales para la activación de la respuesta inmune adaptativa. Por lo tanto, este esquema es muy importante. Vean cómo las infecciones ocurren en años cercanos al inicio de la vida sexual. Por lo general hay una infección muy abundante en la población, la prevalencia es muy elevada, la cual por lo general lo que ocurre es que la presencia del virus se retrae, como ocurre con las verrugas normales, en unos cuantos meses el sistema inmune lo puede identificar y hay un proceso de aclaramiento, ¿no? Incluso si estamos hablando de un virus, por ejemplo, de alto riesgo, que lo que hace es mantener un estado hiperproliferativo y de desdiferenciación más agudo por más tiempo, pues esta lesión puede empezar a ver una progresión hacia una lesión precancerígena. Vean cómo se requiere varias decenas de años, entonces hay muy tiempo suficiente para hacer una exploración celular de la estructura de los epitelios, ¿no? Incluso alguna lesión de este tipo pues tiene la facultad de regresar y puede haber entonces ocasiones en la que esto no, el sistema inmune lo identifique y hay una regresión. Pero si sigue progresando, finalmente esta lesión se va a convertir en cancerígena y sobre todo en el momento, lo importante es identificar en el momento previo a la invasión, porque esta metástasis pues causa por lo general, desafortunadamente, la vida del paciente. Entonces tenemos tiempo suficiente. Aquí lo que nos está indicando claramente es que los virus que son de bajo riesgo tienen pocas habilidades para evadir la respuesta inmune, es decir, que también el virus dialoga con el sistema inmune innato y el adaptativo lo interfiere y lo inhibe. Los virus de alto riesgo tienen mecanismos mucho más eficientes y hacen que la infección se vuelva más prolongada. Una infección prolongada por varios decenios, por ejemplo, por un par de decenios, ¿no? Lo que va a causar entonces es que este estado hiperproliferativo y este estado de desdiferenciación celular puede causar entonces un acúmulo de mutaciones importantes que nos lleve al cáncer. Ahora, ¿qué ocurre con las oncoproteínas E6 y E7? ¿No? Miren, E7, como mencioné, es una proteína que es capaz de degradar a la proteína supresora de tumores del retinoblastoma, la PRB, y entonces sacar al ciclo celular el freno entre G1 y S se rompe y por lo tanto esas células están constantemente en un estado proliferativo. Por eso este estado de aquí es un estado hiperproliferativo. Por lo general, el estado hiperproliferativo lo que induce es la apoptosis. Entonces, tiene que haber una acción concertada. No es una acción solamente de E7, sino tiene que ser una acción coordinada de E7 y E6. E6 lo que hace es inhibir la apoptosis, ¿ok? Ahora, la expresión de E7 y E6 es una condición suficiente, pero no necesaria. Esto quiere decir que en algunos casos hay virus de alto riesgo que provocan infecciones y que aún así la paciente no evoluciona a una lesión precancerígena. Esto nos está indicando que también hay factores muy importantes de riesgo de la paciente, como puede ser la edad, puede ser que esté inmunodeprimida o no, o incluso algunas condiciones propias de la genómica de la paciente, ¿no? Ahora, finalmente, la combinación de ambas actividades, pues, lo que termina es inmortalizando a la célula. Es una célula que, además de hiperproliferativa, no puede inducir la apoptosis. Esto, si además evade la respuesta inmune, como tenemos evidencia que E5, E6 y E7 también tienen capacidad de hacer un diálogo con el sistema inmune e inhibirlo, va a generar un estado de este tipo muy prolongado que lleve a la inestabilidad genómica. Y esta inestabilidad genómica sería la responsable de la transformación. Este modelo es congruente y consistente con los modelos de cáncer que tenemos hasta la fecha. Aquí habría que señalar también la participación de E5, ¿no? E5 lo que hace es que es un factor de transcripción que induce 6 y 7.
Se ha visto que esos minicromosomas de los que hablábamos, que están no integrados en los cromosomas de las células de nuestro cuerpo, en algún momento se pueden integrar y se integran en los cromosomas de las células hospederas en sitios que provocan además fuertes inestabilidad genómica y que apaga la expresión de E2 y al apagarse la expresión de E2 se induce la expresión de 7. Y lo que hace E7 es que es un potente factor de transcripción que promueve la expresión acelerada y en grandes cantidades de ambas oncoproteínas. Entonces ya empezamos a ver una diferencia importante. En los virus de bajo riesgo, la producción de S6Y7 es moderada, mientras que en los virus de alto riesgo, la producción de S6Y7 es con una propiedad bioquímica particular, además de ser producidas en grandes cantidades, ¿no? Veamos un poco más de cerca lo que hace E7. Como mencionamos en una célula normal, E7 no destruye a la proteína del retinoblastoma y esta va a fungir como un inhibidor de este factor transcripcional, de tal manera que es un freno para que se genere la transcripción de estas proteínas que son las responsables de la entrada a la fase S, ¿no? A la síntesis de DNA, por lo tanto está apagado. Ahora, le quitamos el freno, cuando E7 lo que hace es destruir a esta proteína, ¿no? Pero como pueden ver aquí, y esto es muy importante señalar, en los últimos 5 años se ha acumulado mucha evidencia y es importante nada más así señalarlo sin entrar a mayor explicación de que este efecto está fuertemente reforzado por la interacción de esta oncoproteína con otros factores. Como ocurre por lo general, hemos hablado de mecanismos de señalización, que es la manera en la que se comunica el virus con las células hospederas. Y esto implica redes de interacción, no es solamente la interacción con un solo factor, sino que hay otros factores que refuerzan este efecto. Pero además, como pueden ver, E7 directamente también está reforzando algunos aspectos que son importantes, que no se le habían considerado, como la apoptosis, ¿no? Inhibir la apoptosis directamente. Y esto finalmente juega un papel muy importante para el mantenimiento del estado hiperproliferativo. Ahora, esto más la apoptosis muchas veces no explica al cáncer. Por ejemplo, otra cosa que es muy importante es que en una infección prolongada E7 puede interaccionar con la tubulina y esto directamente producir inestabilidad genómica. Se ha observado que en una buena parte de los tejidos tumorales que se han rescatado, lo que se ve es un número aneploide de cromosomas, es decir, la integración del virus a los cromosomas de la célula hospedera genera inestabilidad y genera entonces que haya un número inadecuado de cromosomas. También se ve la duplicación de los centrómeros producto de esto mismo. Estas dos cosas ya empiezan a explicar de una manera más profunda e integrar el efecto de esta oncoproteína. Por lo tanto, también es exactamente igual para la proteína E6. Esta oncoproteína lo que hace es directamente destruir a P53 a través de su degradación en el proteosoma, pero vean cómo también puede interaccionar físicamente e inhibir entonces la acción de P53 y a través de otros mecanismos que lo consolidan, lo que hace es inhibir una serie de proteínas que finalmente inducen a la apoptosis. Entonces, lo que se ve inhibido es la apoptosis. Esto inmortaliza las células. Otro aspecto muy interesante es que se ha visto que esto de forma indirecta genera la expresión de una telomerasa. Recuerden que también eso es muy importante. Las células cancerosas expresan telomerasa, aunque no todas, y mucho menos en el cáncer cervicuterino. Y esa telomerasa, aunque sea en una actividad relativamente baja desde el punto de vista bioquímico, lo que hace es el mantenimiento de los telómeros y una célula con los telómeros mantenidos o cuando menos un poco alargados, pues es una célula que también inhibe la apoptosis y contribuye a la inmortalización. Por otra parte, también es importante señalar esto que ven aquí arriba, que también refuerza el efecto inhibidor de la apoptosis. La apoptosis no solamente se induce por daños en el material genético de la célula hospedera, sino también a través de receptores que se llaman receptores de la muerte, de señales extracelulares que nos dicen la condición del tejido y también se puede inducir la apoptosis. Entonces vemos que hay un efecto reforzado muy importante, ¿no?
Ahora, en esta tabla que tampoco tenemos tiempo ni hay suficiente condición como para explorarla profundamente, lo único que quiero que señalemos es que las oncoproteínas E6 y E7 las podemos clasificar pues directamente como alto riesgo, bajo riesgo. En realidad, los virus de alto riesgo, bajo riesgo, se debe a que la estructura primaria de esta proteína genera una actividad bioquímica diferente. Por lo general, estas están en mayor abundancia que estos, o sea, los virus de alto riesgo producen grandes cantidades de estas dos proteínas y los de bajo riesgo baja. Pero además hay algunas características que son importantes, como por ejemplo que presentan menos afinidad. Hay una unión débil a P53, por ejemplo. Entonces parece ser que esto lo que hace es que no lo degrada, nada más interfiere, mientras aquí P53 sí puede ser degradada. Efectos muy parecidos también son ocurridos con la oncoproteína E7, ¿no? Que tiene propiedades bioquímicas diferentes en los virus de bajo riesgo. Ahora, ya para terminar, entonces lo que podemos ver es que si tenemos una infección productiva, aquí tenemos un epitelio normal, entre el virus hay una infección. Esta infección por lo general no tarda más de un año, quizás unos cuantos meses para que el sistema inmune lo detecte y eso entonces hace una limpieza. Si esa infección se vuelve crónica y avanza durante decenios, varios años, entonces se da tiempo suficiente para mutaciones que lleva a la inestabilidad. Hay una progresión oncogénica que va llevando a una serie de procesos. Es una especie como de eh, recetas, una serie de, como de modificaciones en el genoma que finalmente llevan a la progresión oncogénica, pero tenemos tiempo suficiente para la identificación de una lesión, ya sea precancerígena o de un carcinoma in situ, ya que esto involucra varios años, por lo que el tamizaje a través de pruebas citológicas como el Papa Nicolau se vuelve muy importante. Esto, además, y es fundamental señalarlo, tiene que venir también acompañado con una genotipificación adecuada del virus. He escuchado desafortunadamente a algunos doctores que se pasan por expertos en algunos congresos decir que con identificar el BPH 16 y 18 es suficiente. No es así y no existe una sola guía que indique eso. Si ya vamos a tomar una muestra y esa muestra nos va a servir para hacer una determinación del tipo particular de virus que está presente en esa infección, vale la pena hacer una genotipificación lo más amplia posible. En los laboratorios de diagnóstico molecular y genómico ya estamos trabajando con herramientas, por ejemplo, de metagenómica, que utilizan la secuenciación de siguiente generación para tratar de hacer una genotipificación lo más amplia que se pueda. Con esto entonces terminamos. Los esperamos en nuestro próximo webinar en donde examinaremos un poco más a fondo las características del BPH y el cáncer. Como siempre, para el equipo de Biomegen es un placer haber estado con ustedes. Les dejamos nuestros contactos y estamos para servirles, para resolver cualquier duda o comentario que tengan. Por su atención, mil gracias.